22 horas con 49 minutos, gracias por estar con nosotros. Hemos invitado al presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia a nuestro programa, a don Luis Barberí. Le agradezco mucho por estar acá con nosotros, como siempre es un verdadero gusto saludarlo y recibirlo en el programa. Los empresarios están convocando a un Congreso Nacional para tratar el tema de la crisis económica, para hablar de la crisis económica, por supuesto, y elaborar algunas alternativas, algunos proyectos, algunas sugerencias, algunos programas que me imagino tendrán que ser socializados, tendrán que ser presentados también al gobierno para encontrar una forma coordinada de trabajo. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, estamos a 2 días de tener nuestro Congreso Empresarial Nacional, precisamente para evaluar la situación, para de primera mano de todos nuestros asociados y también de instituciones empresariales no asociadas a la Confederación, conocer sus preocupaciones y debatir sobre las posibles opciones que nosotros creemos existen para poder aportar como bolivianos preocupados por la situación pues gravísima que estamos atravesando en lo sanitario y por supuesto como consecuencia de eso en lo económico, y ver la forma de contribuir a que cuanto antes podamos encarar las soluciones que el país necesita. Ha sido en todo el mundo y en Bolivia no ha sido la excepción un momento muy duro, especialmente para determinados rubros, para el empresariado privado, económicamente, financieramente, ha dejado situaciones muy complicadas, muy complejas. Ya en la evaluación, en el análisis de lo que ha sido el 2020, de lo que son estos primeros meses del 2021, ¿qué es lo que se ha empezado a manejar dentro del rubro de los empresarios privados, presidente? Bueno, ahí ha habido distintas facetas de la cuarentena y luego del proceso de normalización controlada de las actividades, con restricciones, por supuesto, para evitar rebrotes. Y en eso, bueno, las actividades se han empezado a reactivar, el transporte, la gente movilizándose a sus fuentes de trabajo, las empresas igual activándose, pero lógicamente a niveles muy inferiores de actividad a lo que se tenía antes de la pandemia, antes de la cuarentena rígida a la que fuimos. Bueno, estamos con algunos problemitas en cuanto a la conexión. Se trata con el presidente, estamos conversando con el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, don Luis Barberí, a propósito del Congreso Nacional que se va a desarrollar, donde se va a hablar de la crisis económica. Lo seguimos escuchando, ya hemos solucionado ese problemita de conexión. Adelante, por favor. Nos comentaba de que las actividades económicas están en un nivel razonablemente bueno para las condiciones en las que se están desarrollando. Lo importante es que no nos hemos paralizado del todo y mientras hay vida, como dicen, pues hay esperanza, pero estamos atravesando en lo sanitario y consecuentemente también. Bueno, no, lamentablemente no. Escucharon muy bien al presidente de los empresarios. A ver, escuchamos, por favor. Decía de que ya han debido haberse dado soluciones con mucho más antelación para poder encarar sobre todo la crisis económica, que si no es a través de la inyección de recursos, poder engranar, como se dice pues, en términos de ingeniería mecánica, un proceso ya de puesta en marcha, si se quiere, de las actividades económicas con mayores probabilidades de desarrollar un ritmo
expectable y que necesitamos cuanto antes para recuperar empleo, para poder producir más, para poder exportar más, en fin, para poder reactivar la economía, generar más tributos y volver a un esquema de normalidad. La crisis sanitaria hay que encararla con la mayor urgencia, porque también de eso depende la reactivación económica. En medio de una crisis sanitaria como la que hemos tenido y de la que todavía no podemos salir, con amenazas de rebrotes y todo, es muy difícil pensar en actividades económicas normalizadas. Ahora, conversábamos hace algunos días sobre el tema del incremento salarial al salario mínimo. Inicialmente se habló de un 0,67 y posteriormente, ya después de 2 días al menos de negociación entre la COP y el gobierno, se definió que el incremento al salario mínimo sea del 2%. ¿Cuál ha sido el impacto de esta noticia dentro del empresariado privado? No, la posición del empresariado privado es la misma. Rechazamos el incremento. No es ni oportuno ni convence, lo que parece poco ya en conjunto y en toda una población entre la que se tienen que distribuir esos recursos, se vuelven cifras importantes que al país le hacen falta. Igualmente, en términos de déficit fiscal, esas cifras son importantes en un país que está con una proyección de déficit fiscal del 12%. Entonces, tenemos que ser mucho más selectivos, más detallistas, un poco más cuidadosos, porque las cifras, finalmente, en economía no hay magia. Las cifras... Presidente, ahora sí lo escuchamos. Nos quedamos a media, estábamos hablando del tema del incremento del salario mínimo. Sí, bueno, para cerrar ese tema, ya la Confederación ha expresado su posición y no cambiamos, por supuesto, en lo que se refiere al cumplimiento de la norma, pues siempre hemos sido respetuosos de cumplir con toda la normativa, ¿no?, laboral, en este caso en materia salarial, y creemos nosotros que vamos a salir, por supuesto, a cumplir con lo que se acaba de normar, pero creemos nosotros de que siguen habiendo temas mucho más importantes, mucho más urgentes que atender, y de eso es que se va a hablar precisamente en la próxima conferencia empresarial nacional que vamos a tener pasado mañana. Las conclusiones de este congreso, de esta conferencia, lo que se vaya a marcar en este encuentro pasado mañana, no solamente serán conclusiones, sino también serán sugerencias, me imagino. Todo aquello se va a poner a consideración del gobierno, se va a buscar alguna vía de diálogo, de sentarse en la mesa y decir, bueno, como empresariado tenemos nosotros estas sugerencias, estas propuestas. No, por supuesto, en todo caso, todo lo que creamos nosotros lo vamos a hacer llegar, a hacer conocer al gobierno mediante nota escrita, expresa, y esperamos que a partir de ahí se establezca un esquema de diálogo para poder tratar los temas, debatirlos y finalmente lograr persuadir al gobierno de las grandes y urgentes necesidades que se tienen, salir de la grave crisis en que nos encontramos. Se han proyectado algunos números importantes respecto al crecimiento para este año, números que fueron elaborados por el Ministerio de Economía, un crecimiento, primero, revertir los números negativos del 2020, subsanar aquello y empezar la ruta del crecimiento hacia un 4%. ¿Cómo ven esto? Mire, claro, frente a una caída del crecimiento económico, o un decrecimiento más bien del 11%, en estadística pues se le denomina rebote estadístico lo que vamos a lograr, ¿no? Eso ocurre en forma casi natural después de un año de aguda crisis como fue el año pasado. Ahora los organismos internacionales hacen sus
proyecciones precisamente basadas en lo que yo le digo, pero también basado en que se tomen algunas medidas para poder avanzar en ese proceso de reactivación económica, en este caso, que no es precisamente lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, las proyecciones de ellos se hacen en función de sí y solo sí pasan ciertas cosas ya en términos de medidas, y eso. Bueno, le agradecemos mucho al presidente de los empresarios privados, a don Luis Barberí, por haber estado con nosotros y por haber compartido algunos criterios en la noche sin tregua.